a todos, acá estamos haciendo otro video para mi blog en www.logic.net, red social de informática, internet y tecnología. Este es el video, la segunda parte mejor dicho, de otro video que acabo de realizar, que lo pueden ver aquí arriba, acá les dejo el enlace, que se trataba de dos computadoras que me habían llegado en el día de ayer, con respecto a la inundación de la ciudad de La Plata. Ya hicimos el video reparando una de las computadoras afectadas por la inundación, y acá, como les prometí en ese video, tenemos la segunda parte, o mejor dicho, la segunda máquina que vamos a reparar. Como les decía al principio de aquel video, esta computadora tenía la particularidad de que no fue totalmente sumergida como la anterior, pero aún así el cliente decía que la computadora estaba andando muy lenta, que posiblemente tuviera virus y que en ese caso le hiciéramos una formateada y una reinstalación tanto del sistema operativo como de los programas de usuario. Bueno, está aquí la computadora, lo único que hice fue sacarle la tapa y limpiarla tal cual hicimos en la PC anterior. Esto estaba lleno de tierra, como muy idéntico a la computadora anterior del video que ya hicimos, y como les expliqué las cosas que había que tomar, los recaudos que había que tomar, tanto en el pincelado como en la secada con el secador de pelo. Sacamos las placas, el procesador, volvimos a poner pasta térmica. Bueno, hicimos exactamente lo mismo en esta computadora. Así que ya estaríamos en condiciones de encenderla y ver si efectivamente arranca, a ver cuál es el motivo por el cual la computadora estaba lenta, tal cual nos dijo el cliente. Bueno, lo que tenemos entonces acá es la computadora conectada a través de la placa de video, que en este caso no es una integrada como la anterior, sino que es una placa de video AGP. Tenemos el conector VGA que va directamente al mismo monitor que mostramos en el video anterior, un monitor de 15 pulgadas Samsung, y acá tenemos el cable de alimentación, el cual lo vamos a enchufar en la zapatilla o en la batería de tomas que también mostramos en el video anterior. Vamos a conectarla. Bueno, la máquina arrancó automáticamente, es decir que estaba encendido el botón. Vamos a apagarla, recuerden que es manteniendo apretado unos 3 segundos aproximadamente, la máquina se apaga completamente. Eso es en cualquier computadora, incluyendo notebooks, netbooks. Bueno, vamos a ver, evidentemente, bueno, ya la máquina arrancó, pero si no hubiese arrancado, este tipo de mothers, que es un mother bastante viejito, tiene un LED verde ahí, indicador, como pueden ver, que ya está encendido. Por lo tanto, eso nos indica de que la placa madre está alimentada a través de la fuente. Por lo tanto, bueno, si no hubiese arrancado, ese LED verde ya nos indica de que la máquina tiene energía. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es encender el monitor. Vamos a encender el monitor y vamos a volver a arrancar la PC para ver cuál es el problema que presenta. Ah, lo olvidé decir, también tenemos conectado a través del puerto PS2, por ahí abajo del enchufe de la fuente se ve un teclado para poder ingresar al BIOS si llegara a ser necesario. Bueno, encendemos la PC, ahí tenemos energía, la PC funciona, ahí tiro video. Muy bien, ahí está arrancando en la computadora. Arrancó el BIOS, por lo tanto la computadora está andando. Se demora bastante en tomar el sistema operativo. Lo que vamos a hacer es la combinación de teclas Control Alt Suprimir para ingresar, para pegar una reiniciada y reingresar al BIOS. Ahí presionamos. La máquina está iniciando, vamos a apretar la tecla Sub o Delete, ahí la tomó, ya se fue el logo. Ahí entramos al BIOS de la máquina. La tecla Sub, recuerden, es esta que tenemos acá a la derecha de la tecla Enter, en la zona de arriba de las flechas. Bueno, vamos a ir a la parte de Boot.
como pueden ver, ahí vamos a la parte de boot y el primer ítem dice Boot Device Priority. Vamos a ir ahí para ver qué dispositivo está seleccionado como prioritario en el booteo. En este caso nos indica que es un Samsung SP0222N, que es el disco rígido, porque ahí nos puede listar o el floppy, que no nos lista, la grabadora, que es una LG, acá tenemos la marca, y el disco, que debe estar por allá abajo, que es un disco IDE, acá tenemos el cable IDE, es el disco Samsung, así que sí, evidentemente es ese. Está seleccionado por defecto, así que debería bootear a través del disco Samsung. Todo lo dejamos así, no tocamos más nada y vamos de vuelta a iniciar. Ahí dice si queremos descartar las configuraciones hechas y salir, le decimos que sí, porque no modificamos absolutamente nada, y ahí vuelve el reinicio de la PC. Se demora muchísimo en tomar el sistema operativo. Hasta ahora lo que puedo decir es que no es problema de arranque del sistema operativo, dado que el Mother no nos indica como que se haya perdido una partición de arranque o que el disco no sea el adecuado, porque generalmente dice please select proper boot device, o sea que selecciones un dispositivo de arranque adecuado. En este caso no nos dice eso, por lo tanto está tomando del disco, pero el disco evidentemente no va ni para atrás ni para adelante, así que ya descartaríamos que sea un problema de configuración. Bueno, ahí ya tenemos otro síntoma. Como les decía, no es problema de configuración del disco, el disco está perfectamente seteado para que arranque, no está corrompida la partición, el inicio de Windows, mejor dicho, ni la partición ni el inicio de Windows, porque no nos sale que el disco que seleccionamos no tiene ningún sistema operativo, o sea que realmente lo toma, lo tiene, pero ya con esto nos termina de confirmar o de guiar aparentemente de cuál es la falla. Fíjense que acá tenemos una línea horizontal en la parte inferior de la pantalla, que es la famosa línea que muchos de nosotros no las vemos en Windows XP. Recordemos que esta máquina tiene Windows XP. Muchos de nosotros no la vemos, dado que esta barra la carga casi en medio segundo. Es una barra de progreso de izquierda a derecha que hace antes de mostrar el logo de Windows XP con la banderita de los 4 colores que nosotros conocemos del logo. Bueno, fíjense cómo va la barra de progreso, va casi, fíjense que va muy lenta, ahí ya cargó 2 liñitas, pero va. Y además vamos a acercar la cámara, porque ustedes seguramente, yo lo estaba escuchando mientras les hablaba, pero ustedes no lo deben estar escuchando. Vamos a bajar la música de Logic y vamos a acercar la cámara, o mejor dicho el micrófono, al disco rígido. No sé si se llegará a apreciar a través de la cámara, pero se escucha una especie de clic o chasquido que produce el brazo del disco rígido. Es decir, a simple vista el disco rígido está dañado. La parte mecánica del disco rígido se dañó, el brazo no se mueve adecuadamente, no localiza las pistas de la superficie del disco y por lo tanto no carga, o mejor dicho carga a muy baja tasa de transferencia el sistema operativo. Fíjense que efectivamente el sistema operativo se está cargando. Ven que la barra va progresando, pero lo está haciendo a una tasa de transferencia muy baja. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a apagar el equipo. Vamos a retirar el disco rígido de esta zona, sacando los tornillos, y luego vamos a desmontarlo directamente sobre el piso, a ver si podemos apreciar el síntoma que presenta el disco con mayor detenimiento. Bueno, muy bien, acá retiramos el disco del chasis, del gabinete. Como les decía recién, es un disco IDE, acá tenemos el cable IDE. Bueno, el cable de alimentación, en este caso es un Molex, al ser un disco medio viejito,
todavía no se alimentaban con Power SATA, sino que venían con los chupetes Molex, con los que aún se alimentan los coolers de las PCs. Acá tenemos la marca Samsung, que era lo que nos mostraba el BIOS. Ahí tenemos la marca Samsung. Y en este caso, acá tenemos el modelo que también nos mostraba, un SP0822N. Y en este caso tenemos el disco de, acá nos debe decir, 80 GB, 7200 revoluciones por minuto y 2 MB de caché. Fíjense que es un disco re viejo. Bueno, re viejo, a ver, es un disco relativamente obsoleto ya. Fíjense que discos de 80 ya no hay más. Pero bueno, en este caso tenemos el disco retirado. Bueno, todavía tiene un poco de polvo acá, como pueden ver. En la parte, digamos, de atrás del disco tenemos la placa lógica, la controladora lógica. Fíjense que tiene una electrónica bastante robusta. Bueno, ahí tenemos el motor. Aparentemente acá estaría todo bien. No hay nada quemado a simple vista. Pero bueno, igual no nos interesa porque, es decir, el disco funciona. El motor se escuchaba que giraba. Incluso el BIOS lo había detectado. Pero la idea de retirarlo era para mostrarles, a ver si se puede escuchar, cuál es el ruido. El famoso clic de la muerte, le dicen algunos. En la jerga de los foros se habla del clic de la muerte, y algunos discos, algunas marcas y sobre todo, bueno, en modelos muy específicos de algunas marcas se están muy ligados a este famoso clic de la muerte, dado que tienen una falla que generalmente se presentan, y por eso se les atribuye ese término a ciertos discos. Vamos a encenderlo con el disco acá afuera. Vamos a intentar no mover el disco mientras esté en funcionamiento, eso es muy importante, no en este tipo de discos, sino en cualquiera, incluso en los discos mecánicos de las notebooks. Eso de estar llevando la notebook y la PC y moviéndola mientras la PC o la notebook está encendida, daña la superficie del disco. O sea, eso no hay que hacerlo. Siempre que se trabaje con una notebook, con una PC, no con tablets, porque tienen otro tipo de almacenamiento interno, otro tipo de tecnología, mejor dicho, el almacenamiento interno, funcionan con memorias flash, que es otro tema, no tiene nada que ver con esto. Pero los dispositivos que tienen discos mecánicos, sea de este tipo de discos o discos de 2,5, los discos de notebooks, los chiquititos, que son más o menos la mitad de estos discos, son todos mecánicos. Funcionan con un motor, un plato que gira y un brazo que se excita eléctricamente, que va leyendo la superficie del disco. Ese brazo con la superficie del disco está muy próximo a la superficie del disco, pero no se toca. El disco empieza a girar y el cabezal es como si flotara sobre la superficie, pero sin tocarlo. Si nosotros sacudimos la PC, la notebook en funcionamiento, ese brazo toca la superficie del disco y nos raya distintas pistas, dejándolas inutilizadas. Así que es muy importante no mover los discos, por lo tanto no mover las PCs, no mover las notebooks cuando están en funcionamiento. Vamos a dejar el disco en esta posición de reposo, vamos a encender la PC y vamos a ver si podemos apreciar, cuando la PC empiece a intentar bootear desde el disco, el famoso clic que les decía recién.
Bueno, creo que es suficiente, espero que la cámara lo haya tomado, ¿sí? Acerqué la cámara bien pegada al disco para que la vibración que genera ese clic se reproduzca en el micrófono de la cámara. Pero bueno, si nosotros acercamos la mano sobre la parte de la superficie del disco, de la carcasa mejor dicho, notamos que hay una leve vibración producto del motor girando, es decir, el motor funciona perfectamente, pero esos clics que se generan, que vienen provenientes de esta zona de acá, que es justamente donde está ubicado el brazo, escuchamos cada vez que se produce el clic, sentimos una mayor vibración, como que sí, evidentemente el brazo está fallando. Bueno, como pueden ver, la PC sigue intentando arrancar, ninguna novedad por acá. Lo que vamos a hacer para descartar completamente esto es colocar este disco a través de su conexión IDE, por supuesto, en la otra PC que teníamos del video anterior, la que fue afectada por la inundación principalmente. Vamos a colocarlo como esclavo y vamos a ver si, una vez cargando el sistema operativo en la otra PC, que ya en su momento la dejamos debidamente funcionando, vamos a ver si desde ese sistema operativo podemos acceder a este disco y vamos a ver si nos deja hacer una lectura de los archivos que tiene, y en tal caso vamos a intentar backupear, restaurar, restablecer todos los archivos que tienen acá el cliente, que me imagino que es un dolor de cabeza para cualquiera de nosotros perder un disco y sobre todo la información que contiene el disco, porque es decir, el disco se puede ir y comprar en cualquier otro lado, incluso ya discos 80 no vamos a conseguir, y seguramente por un muy bajo precio vamos a conseguir un disco de posiblemente el doble o el triple de capacidad de lo que tenemos acá. Además de que vamos a tener que optar ya por discos de conexión del tipo SATA, porque ya IDE no se consiguen más, y me estaba fijando que este Mother sí tiene por allá abajo dos conectores SATA. Bueno, no se llega a ver por la luz de la cámara, pero por ahí tiene solamente dos conectores SATA, lo cual nos van a salvar en el reemplazo de un nuevo disco. Bueno, vamos a colocar el disco en la otra PC y vamos a ver si lo detecta, si funciona como una nueva unidad, y en tal caso vamos a ver si nos deja acceder al disco, si el brazo es capaz de leer, aunque sea a muy baja velocidad, a muy baja tasa de transferencia, si nos deja leer algunos archivos, y vemos si podemos hacer una copia de disco al otro disco de los archivos importantes que pueda llegar a tener el usuario. Antes de hacer el reemplazo del disco, como les decía recién, aparece esto en pantalla justo a punto cuando estaba por apagarla, que no quería dejar de mostrar y de comentar a qué se trata. Dice, la barra se detuvo, fíjense que cargaron unas 6-7 rayitas aproximadamente, y nos dice un mensaje que nos indica, no se ha iniciado Windows porque el siguiente archivo falta o está dañado. Y nos tira la ruta y el nombre del archivo. El archivo es un VGA 850.fon, es un archivo de sistema de Windows. Dice, para reparar este archivo, inicie el programa de instalación de Windows desde el disquete o CD-ROM original, presione R en la pantalla para iniciar la reparación. Es decir, nos está indicando que hagamos la típica reparación que nos ofrece Windows desde su CD de arranque. ¿A qué se debe esto? Muy probablemente ese archivo no esté dañado, ni es que falte. Es decir, lo que pasa es que el disco no es capaz de leerlo. ¿Por qué? Porque el brazo lector del disco, con el cabezal lector, no es capaz de leerlo porque está dañado. El cabezal, no el archivo. Entonces esto ya prácticamente nos afina a un 99% de que el disco está completamente fallado, no funciona el brazo mecánico y es por eso que no carga el Windows, no termina de cargar y se daña. Posiblemente si reinicie la máquina y volvamos a iniciar la carga de Windows, este archivo lo cargue o bien se rompa otro antes que no tenga nada que ver con este, propio del cabezal. Es decir, cuando el cabezal intenta leer este u otro archivo, que no necesariamente tienen que estar dañados, y no lo puede leer porque el disco está roto, intenta y a una X cantidad de intentos, Windows saca este mensaje, que el archivo está dañado o que falta. Pero no es problema del archivo, sino, insisto, es problema del brazo lector. Bueno, ahora sí vamos a sacar el disco y lo ponemos en la otra PC para ver qué sucede. Bueno, acá tenemos la otra PC que habíamos reparado en el video anterior, y ahí coloqué los dos discos, mejor dicho coloqué el disco que teníamos recién, que es el que está acá arriba, el Samsung,
El de abajo es el disco Western Digital original de esta PC, con su conexión SATA. Acá tenemos el otro con la conexión IDE. Y lo conecté a través del conector IDE del motherboard, por supuesto. Así que de esta forma quedó la PC con su disco Western Digital original, más el disco Samsung, los dos puestos, para ver si podemos iniciar el sistema operativo desde el Western Digital original de esta PC y desde este acceder desde mi PC a el disco este que tenemos acá arriba. Vamos a colocar la máquina en su posición habitual. Vamos a intentar desde acá acceder a conectar el conector VGA. Ahí tenemos el conector VGA. Vamos a conectar el conector de corriente acá arriba. Ahí tenemos el conector de corriente. Bueno, listo. Ahora lo que vamos a hacer es enchufar la máquina. Vamos a conectarla. Ahí arrancó la PC. Esta no tenía problema. Ahí tiró video. Ahí nos da el pitido de confirmación del BIOS, que detectó todos los periféricos y que todo el hardware del equipo está funcionando adecuadamente. Bueno, ahí estamos en mi PC y acá tenemos varios discos. Fíjense que tenemos la unidad C, una unidad D, una E y una F y una G, o sea, hay varias. Posiblemente alguno de estos sea nuestro disco averiado. Vamos a ir al C para ver qué hay. Debería estar el sistema operativo. Perfecto. Vamos al disco D. A ver qué tenemos. Perfecto. Tenemos datos. Esa es la segunda partición. Hasta ahí estamos en el disco de 160. Vamos al disco E. Enter. Y acá tenemos. A ver. Acá tenemos archivos de programa, Documents and Settings y Windows. Es decir, posiblemente este sea nuestro disco de 80 averiado. Vamos a comprobar si es así. Volvemos atrás. Fíjense cómo tarda en abrir. Eso puede ser propio de que como el disco está roto, no llega ni siquiera a reconocer la partición. Vamos al disco que tenemos acá. Acá tenemos un disco F. A ver qué es este. Acá tenemos otro disco. Pero acá no tenemos ninguna instalación de Windows, así que este no tiene nada que ver. Esta es otra partición. Tenemos tres particiones. Vamos a la partición esta que suponíamos que tenía una carpeta de Windows, que pensamos que pueda llegar a ser. Acá estamos. Vamos ahí, vamos a hacerle, como no tengo mouse, apretamos la tecla de clic derecho. Vamos a propiedades. Propiedades. Y bueno, y acá nos dice que tenemos un disco de 49 GB, 971 megas libres, o sea que esto no es tampoco. ¿Estará? ¿No estará? A ver. Acá tenemos un disco F, hacemos clic opuesto y hacemos propiedades. Ya sé lo que está pasando. Acá tenemos un disco de 100. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. El disco que tenemos de 80 tiene dos particiones. Y el disco de 160 también tiene dos particiones, es decir, leyó los dos discos. Tenemos la unidad C con el disco de 160, una partición, y la otra en la unidad F. Y después tenemos la primaria del disco de 80 en el E y el resto en el D de acá. Dos particiones que encima están cruzadas. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a ver si podemos entrar al disco E, que sería el que está averiado. Ahí están los 49 GB. Y si vamos al disco D, tenemos 40 más. 40 y 49 no me da la suma. A ver, vamos a ver este. 100 y 34. O sea
que esto debería estar acá en el disco E. Podemos ir, si queremos, a clic opuesto en mi PC para ver bien las unidades a qué corresponde cada disco. Para eso vamos a ir, como no tengo mouse, vamos a cerrar esto, Alt F4, Alt F4, cerramos esto, vamos hasta mi PC, ahí hicimos clic derecho en mi PC, vamos a la parte de administrar, acá en administrar nos vamos a almacenamiento y en almacenamiento nos vamos a administrador de discos. Acá tenemos todos los discos y fíjense que tenemos efectivamente un disco 0 con 74.56 GB, es decir, el disco de 80, y acá tenemos el disco 1 que es de 149, que es en realidad el disco de 160. Acá tenemos sus respectivas particiones. En el de 80 tenemos una E y una D. La E es la de sistema, perdón, la C es la de sistema y la D es la de datos. Y acá tenemos otra que es una E y una F. Entonces la nuestra es la C y la D. Es las dos que tenemos que ver, la C y la D. Vamos a ir a la C. Acá tenemos Windows, Documents and Settings. Hacemos doble clic. Ahí la leyó. Vamos a All Users. Vamos a Escritorio. Le cuesta leer, fíjense. Vamos a ir a... Bueno, evidentemente parecería ser que lo abre. Como pueden ver, está abriendo bien todo. Por lo tanto, creo que se podría llegar a salvar. Creo que sí. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar todo lo que podamos desde una partición al disco de la otra computadora y luego vamos a ver si podemos restablecer con un formateo a bajo nivel el disco rígido para descartar que sea una falla lógica, aunque todo indica que es una falla mecánica. Vamos a hacer un formateo a bajo nivel del disco de 80 y luego vamos a reinstalar un sistema operativo y posteriormente y finalmente vamos a restablecer los datos que backupiemos en esta segunda computadora otra vez a la computadora del disco de 80. Así que es un trabajo bastante arduo. Vamos a tener que copiar tanto la C como la D, los archivos importantes. Vamos a esperar que pase la moto. Copiamos la C y la D en una partición de esta y luego la volvemos a restaurar. Ahí estamos haciendo la copia desde el disco de 80 al disco de 160. Copiando todos los archivos antes de hacer el formateo a bajo nivel y que se pierdan todos los datos. Lo guardé en una carpetita dentro del disco de 160 original de esta computadora que se llama backup, y ahí estoy copiando todo el disco de 80 completito al disco de 160. Una vez que termine, hacemos el formateo a bajo nivel. Acá tenemos la PC otra vez, la blanca, con el disco de 80 montado. Ya estoy corriendo el Hirens Boot. Ahí podemos ver ya la aplicación de Samsung para hacer formateo a bajo nivel. Y bueno, y los pasos son como los que expliqué en un video anterior. Lo pueden buscar en YouTube, formateo a bajo nivel, y escriban Logic también para ver en detalle cómo se hace. Yo voy a hacer el formateo a bajo nivel en este disco Samsung y una vez que termine, que va a llevar un tiempito, bastante tiempo, vamos a ver si sigue haciendo ese clic. Si lo sigue haciendo, entonces ya es una falla mecánica, y si no lo hace, fue una falla lógica que se solucionó de esta forma. Vamos a hacer el test y después vemos qué es lo que sucede. En esta aplicación de Samsung nos fuimos a la opción de H-Util, o sea Hard Disk Util,
es decir, la utilidad del disco rígido. Vamos a ir a Tool, borrar disco y formateo a bajo nivel. Hacemos clic ahí. Bueno, acá nos dice que vamos a perder todo, que si estamos realmente de acuerdo apretamos la letra Y. Ahí está haciendo el primer paso, está testeando el disco y, como les dije, va a llevar un par de horitas. Dice que hay un par de errores con el disco, que por favor contactemos al vendedor. Presionamos una tecla, me dice que no se puede hacer el formateo a bajo nivel. Vamos a volver a intentar. Vamos a ir a donde dice acá otra vez Low Level Format, apretamos que sí. Y otra vez nos dice que hay un problema con el disco. Vamos a intentar hacer un diagnóstico. Para eso vamos a ir hacia la ventana anterior. Nos vamos a donde dice diagnóstico, Self Diagnostic. Y ahí está haciendo todo el chequeo para ver cuál es la falla en donde se traba el disco. Acá estamos haciendo el test, el diagnóstico, porque no nos deja hacer formateo a bajo nivel. Y fíjense todos los ECC errors que están saliendo. Impresionantes. Todos estos errores lo que nos indica es que el disco está fallando demasiado. Si nosotros hacemos un formateo a bajo nivel, posiblemente podremos recuperar el disco, dado que todos estos sectores los va a inutilizar. Pero lo más probable es que el disco esté fallando mecánicamente y por eso los esté generando. O sea, nosotros vamos a salvar los errores que ya están producidos, pero al poco tiempo vamos a tener más errores. No obstante, vamos a intentar hacer un formateo bajo nivel, no con la aplicación de Samsung, sino con una aplicación que se llama Low Level Format, que es una aplicación para hacer formateos a bajo nivel genéricos. Si vemos que el disco después corremos la utilidad esta de Samsung y nos sigue tirando errores, definitivamente este disco vamos a tener que tirarlo y ser reemplazado por otro disco que va a ser un disco SATA. Vamos a ver cómo sigue entonces esta reparación. Curiosamente volví a correr la misma aplicación de Samsung, volví a hacer el modo formateo bajo nivel y lo está haciendo. Fíjense que dice testing, pero acá abajo en la barra de progress, fíjense que va muy lento, pero lo está haciendo. Hagamos un 2.5%. Fíjense que avanza muy lento. Así que bueno, hay que darle, tal como era esperado, tiempo. Y vamos a ver si después, cuando volvamos a correr la utilidad de diagnóstico, nos sigue tirando errores ECC. Si no nos sigue tirando esos errores, el disco estaría parcialmente reparado. Vamos a instalar el sistema operativo, vamos a tenerlo unos días funcionando para ver si el disco no se rompe otra vez. Y en caso de que siga tirando errores ECC o no los tire, pero a la brevedad empiece a generar conflictos otra vez con el sistema operativo, vamos a reemplazar el disco por otro SATA. Bueno, ya llevamos más de 1 hora y media y fíjense que sigue en el estado testing, pero está trabadísimo en el progreso. Quedó clavado en 51.391%, no se mueve, cada tanto sube, pero una milésima de porcentaje, absolutamente nada. Eso es síntoma de que el disco está fallado mecánicamente, así que no se puede reparar haciendo formateo bajo nivel. Evidentemente el brazo está dañado, entonces la única solución es reemplazar el disco por otro. Este era un disco de 80 ID, pero bueno, lo más bajo que se puede conseguir, lo más chico, es uno de 500 GB SATA, obviamente, ya ID no. Así que vamos a tener, fíjense que hay una milésima, de 392 a 391 milésimas de porcentaje, nada.
Así que vamos a tener que reemplazarlo, si el cliente da la confirmación, por uno de 500 GB SATA 3, que bueno, obviamente va a funcionar a la velocidad del SATA nativo del motherboard. Así que vamos a esperar la confirmación del cliente y en caso de que esté de acuerdo, procedemos a hacer el cambio del disco y la formateada y reinstalación del sistema operativo y programas. Bueno, acá compramos el disco nuevo, elegí un Seagate Barracuda de 500 GB. Por supuesto, este disco tiene conector SATA, es un disco SATA 3, ahí tenemos el conector y a la izquierda el conector de alimentación. Acá estamos con la placa lógica, el motor y bueno, como pueden ver es un disco muy finito, delgado, muchísimo más delgado que este, que es el que vamos a cambiar, el original que traía la PC, que es el Samsung de 80 GB, 7200 revoluciones y obviamente con conector IDE. Vamos a reemplazar este disco de 80 IDE por este otro de 500 SATA. Este es un disco SATA 3, como dije recién. Comparemos las placas lógicas entre un disco y el otro. Se puede apreciar claramente la electrónica más robusta del disco viejo contra la placa lógica del nuevo. También si comparamos medidas, bueno, obviamente de largos son iguales, de ancho prácticamente también, pero fíjense que el disco Seagate es muchísimo más fino que el disco Samsung que vamos a cambiar. Es muchísimo más fino y tiene muchísima más capacidad. Bueno, además tuvimos que comprarle los conectores, un cable de datos SATA, y un cable Power SATA a Molex, porque la fuente no lo traía. Así que bueno, vamos a conectar el disco. Por ahí escuché que hay incompatibilidades con algunos mothers y con los discos, en realidad con los mothers que traen conectores SATA 1 contra los discos que traen SATA 3. Este disco debería tomarlo. Las incompatibilidades son muy puntuales, pero bueno, debería tomarlo dado que los discos SATA 3 son retrocompatibles con la tecnología SATA 1 y SATA 2. Es decir, no vamos a poder aprovechar todo el ancho de banda de transferencia de este disco SATA 3 en el mother SATA 1. Obviamente va a funcionar a 133, pero bueno, no importa, lo importante es que lo reconozca para que el cliente tenga el disco reemplazado y no tenga que cambiar la máquina entera. Por ahí me han comentado que no, que como es una máquina vieja hay que cambiarla porque los conectores SATA 3 no son compatibles en los mothers SATA 1. Bueno, eso es en algunos casos muy puntuales, esperemos tener suerte. Esto debería funcionar. Como ya les dije, se va a adaptar la velocidad del SATA 3 al conector del SATA 1 del motherboard. Vamos a conectarlo, vamos a ponerlo dentro del gabinete y vemos si el mother lo detecta, si el BIOS lo detecta y si se puede hacer la instalación de Windows XP. Ahí tenemos el disco Seagate instalado con su conector SATA, el adaptador Power SATA, y ya estamos instalando Windows XP. Hemos creado dos particiones, una partición C y otra D para los datos. Como ustedes saben, el disco de 500 GB tiene 465 GB totales, entonces hicimos 65 GB para la unidad C y 400 netas redondas para la unidad E para los datos. Así que esperamos a que termine y vamos a ver cómo funciona.
Bueno, ya terminamos de instalar el Windows XP, recién instaladito. Acá tenemos el administrador de discos, tenemos la unidad, el disco 0, que es el disco que acabamos de cambiar, el SATA, tenemos la unidad C de 65,75, que era el piquito que faltaba sobre los 400 GB, el disco era de 465 GB, entonces ese piquito lo hice para la unidad C, porque para el XP no vamos a necesitar más de 200, 300 megas, nada. Y el resto, que todavía no lo particioné, de 400 redondos. 400 GB redondos. Ahora vamos a formatear esta unidad, este espacio sin asignar de disco, y vamos a asignarle la letra D. Vamos a cambiar esta letra D que tiene actualmente la lectora por una letra E, entonces nos va a quedar la partición primaria C con el sistema operativo, una D y una E. Y de esta manera ya tenemos en condiciones la computadora totalmente reparada con el disco nuevo, y vamos a copiar todos los datos que habíamos hecho de backup desde el disco, ¿se acuerdan? A la computadora, a la otra computadora, a la que tenía el gabinete negro. Vamos a traer, después que hagamos la partición de esta unidad, le demos el formato, mejor dicho, esta unidad, vamos a traer todo ese backup al disco este, a esta partición, para que el cliente vuelva a tener todos los archivos de vuelta. Y después, bueno, finalmente vamos a instalarle los programas necesarios que él usa, el Office, el Skype, bueno, y los demás programas básicos para que pueda utilizar su equipo de una forma conveniente. Bueno, y de esta manera damos por terminada la reparación de esta PC, la segunda PC afectada por la lluvia, para mi blog en www.logic.net. Mi apodo es el_platense, y como siempre digo, dejo abiertos los comentarios para que participen activamente tanto en mi blog de Logic como en mi post del video en YouTube. Bueno, los saludo y nos vemos en nuestro próximo videito.